Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios les bendiga nuevamente, escuchando las palabras de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, palabras de verdad y palabras de vida y vida eterna. Y hemos estado en una serie de estudios, ¿qué es un verdadero discípulo de Jesucristo? Y hemos visto, en primer lugar, un discípulo de Jesucristo aprende de Él como maestro y Señor de su vida. En segundo lugar, comenzamos a ver que un discípulo de Jesucristo sigue a Él como maestro y Señor de su vida. No es solo conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino esta es una vida que sigue a Jesucristo en obediencia. En primer lugar, la primera manera que un discípulo sigue a Jesucristo es sigue su enseñanza. El discípulo de Jesucristo sigue la enseñanza de su maestro, su Señor Jesucristo. Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñarnos los caminos de Dios aquí en la tierra, caminos provechosos, deleitosos, de paz, dice Proverbios capítulo 3. Pero también caminos que llevan a la vida eterna, que es el Evangelio de Juan y otros muchos pasajes. Un discípulo de Jesucristo sigue a Él. Primero sigue su enseñanza y ahora vamos a entrar en nuevo terreno. Un nuevo mensaje. Un verdadero discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo. Primero sigue su enseñanza, cómo ser salvo por la fe y cómo vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. Pero ahora también un discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo. Qué maravilloso, precioso mensaje en la palabra de Dios. Un discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo. Y en primer lugar, y hasta aquí llegamos hoy, el discípulo sigue su forma de servir o sigue su ejemplo de Jesucristo. Su discípulo sigue su ejemplo en servir. Entonces, vemos en el libro de Isaías, no tenemos tiempo, pero Isaías capítulo 42, 1 al 4, capítulo 52, 13 hasta capítulo 53, 12, hay un personaje que se llama el siervo de Jehová. El siervo de Dios. Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Solo se encuentra Jehová en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el idioma original de la Biblia. Jehová es Dios. Jesucristo es el siervo de su Padre Dios. Ahora, siervo de Jehová, obviamente al leer el Nuevo Testamento es Jesucristo. Él cumplió las profecías de Isaías que vendría un Salvador que se llamaría el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Fue profetizado que Él, Jesucristo, el Dios eterno del cielo, vendría a la tierra para ser el siervo de la humanidad y siervo en particular de su propio pueblo Israel, el siervo de Jehová. De hecho, amigos, este es el texto clave en este mensaje. Esto fue el propósito de Jesucristo al venir al mundo, para ser el siervo de su Padre Dios, pero también para ser el siervo de la humanidad, como vamos a ver. Mire lo que tenemos en Marcos 10, versículo 45. ¿A qué vino Jesús, el siervo de Jehová? Desde el cielo, su trono con su Padre desde la eternidad. ¿Por qué bajó de su trono alto para tomar forma humana y venir aquí a la tierra? Dice Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre, Jesús está refiriendo a sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate, es decir, como el precio pagado para liberar un esclavo. Somos esclavos en el pecado. Jesucristo vino para servir y para dar su vida. Hasta este punto llegó su servicio, hasta dar su vida en rescate para pagar la liberación del pecador por muchos. Bueno, entonces estamos viendo que el propósito de Jesucristo al venir al mundo era para servir. Y su servicio le llevó hasta dar su vida para pagar por nuestros pecados y liberarnos de la condenación eterna y de la corrupción del pecado aquí en la tierra y darnos una nueva vida espiritual que es la vida eterna. Vino Jesucristo entonces, Marcos 10:45, para servir y para servir hasta dar su vida en la cruz. Solo contempla, amigo, amiga, con su conocimiento que seguramente tiene de Jesucristo, muchos desde la niñez. Jesucristo, piensa en sus milagros de sanación de los enfermos. Piensa en sus milagros de liberación de los endemoniados. Y piensa en su provisión para las multitudes, a veces que no tenían pan ni pescados para comer. Y Jesús multiplicaba los panes y los pescados más de una vez y alimentó multitudes con unos cuantos panes y pescados. En todo esto, amigos, sus milagros de sanación de los ciegos, de los sordos, de los cojos, sus milagros de liberación de endemoniados, y por sus enseñanzas también, sus sermones, sus discursos, sus parábolas. Jesús estaba sirviendo a Dios su Padre y estaba sirviendo a la humanidad, sanando, liberando, proveyendo, enseñando. ¡Qué hermoso Salvador y Señor! ¡Qué hermosa vida única y sin par de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se convirtió en Hijo del Hombre para venir al mundo, número uno, para servir. Y para servir hasta dar su vida como pago o en rescate por los pecadores. Gloria a Dios. Vino para servir y vino en segundo lugar para dar su vida. Esto habla de sus sufrimientos antes y durante el tiempo que estuvo colgado sobre el madero, sobre la cruz. Sus sufrimientos y su muerte y su sangre derramada en la cruz habla de dar su vida, porque la palabra de Dios dice que la vida de la persona está en su sangre. Jesucristo dio su sangre, dio su vida en la cruz, derramó su sangre. Gloria a Dios, gracias a Dios. Jesucristo no se quedó en el cielo, en la comodidad, recibiendo toda clase de adoración, de alabanza, de honor y gloria. No, bajó a la tierra para una vergüenza de vivir en la cruz. Le desnudaron, le escupieron, le abofetearon, le pusieron una corona de espinas, le escupieron, le dieron toda clase de maltrato, de burlarse, de burlas. Y si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, y toda clase de irreverencia, de odio por su envidia de los líderes del pueblo de Israel. Crucifícale, crucifícale. ¿Pero por qué? Había venido de su Padre del cielo. Había venido para servir con sus milagros de sanación, de liberación, de provisión, para dar sus enseñanzas de su Padre y de su reino celestial y cómo llegar con Él por toda la eternidad en el cielo.
Y al final de esta vida, única y perfecta. Perfecta en santidad, perfecta en justicia, perfecta en bondad, perfecta en misericordia, perfecta en fidelidad. Única, porque es único Salvador, es único mediador entre Dios y los hombres. Entonces entran que vino para servir esta vida tan perfecta, tan hermosa, tan maravillosa y preciosa, pero vino para dar su vida. Hablando de sus sufrimientos, su muerte, su sangre derramada en la cruz, dando su vida por los pecadores, para que nosotros, condenados a la muerte y después la muerte eterna, el castigo eterno, para que nosotros recibiéramos perdón por la fe en su sangre preciosa, limpieza, reconciliación con Dios, justificación delante de Dios el juez y una nueva vida aquí al recibirle por fe como nuestro Salvador personal, que es un nuevo nacimiento espiritual para una nueva vida que es vida eterna. Gloria a Dios. ¡Qué siervo tan maravilloso que Dios envió! Como dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a usted y a mí, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y acuérdense, amigos, no solo el Padre dio a su Hijo, pero el Hijo se dio a sí mismo voluntariamente. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto Jesús? Fue injusticia lo que hicieron con Él. Mejor se hubiera quedado con el Padre. No. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que Jesús fuese levantado sobre una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda bajo la condenación justa y eterna. Dios tiene que castigar el pecado. Pero amigo, amiga, Dios el Padre optó castigar tu pecado. Y mío también, y de todo pecador, castigó tu pecado en su propio Hijo en la cruz para quitar el pecado de ti y darte el regalo de la vida eterna. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué siervo tan maravilloso! Viviendo, sufriendo y muriendo en tu lugar, en mi lugar, para ser nuestro Salvador primero. Para ser nuestro Salvador, por medio de la fe, perdonado, limpiado, salvado, por medio de la fe. Y después, Jesucristo también vivió, sufrió y murió para ser primero nuestro Salvador, recibiéndole primero por fe como nuestro Salvador personal, para nacer de nuevo. Pero después, haciendo todo esto para ser nuestro ejemplo, para seguir como sus discípulos. Voy entendiendo el propósito de Dios. No me hago a mí mismo un discípulo, recibo a Cristo. Y así recibo el perdón de Dios, el amor de Dios, paz con Dios, y recibo el Espíritu Santo para poder y querer vivir una nueva vida como discípulo de Jesucristo. Amigo, a menos que recibes a Cristo como tu Salvador, nunca vas a querer seguirle y nunca vas a poder ser su discípulo, seguirle como discípulo, seguir su ejemplo. No vas a tener el poder y por poco no vas a realmente tener el querer, pero al reconocerle como tu Salvador personal, su amor, dice la Biblia, su amor nos constriñe, nos agarra con un abrazo de amor. Su amor nos agarra y no nos suelta. Y aunque quisiéramos salir de este abrazo de oso de amor, no podemos ir a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que seguirle, pero ahora no es una obligación legal, es una obligación por amor. Le sigo y le sirvo como su discípulo, escuchen, por amor. Porque ahora
quiero y porque ahora puedo, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón por la fe como mi Salvador, ahora le quiero y le puedo seguir como su discípulo. Alguien dice, ahora entiendo el plan de Dios. Yo puse el orden al revés. Me han dicho toda mi vida, haz esto, cumple con este sacramento y este reglamento y esta ley y esto y esto y esto y esto y a ver si Dios te acepta al final. Y Dios dice, nunca vamos a ser aceptables a Dios por medio de nuestras propias obras. Isaías 64:6 dice, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Él no acepta ninguna obra nuestra para pagar por nuestros pecados y nuestra salvación. Jesús pagó todo como rescate del pecador, esclavo en su pecado y condenado. Cristo ya pagó el precio total, perfecto, completo para tu perdón y salvación, amigo, amiga. Nunca vas a ser digno, nunca vas a ser digna, pero creyendo en Jesús y recibiéndole por fe, es por gracia, es el regalo gratuito de Dios, la salvación y el perdón, y Dios cambia tu vida desde adentro para afuera, recibiéndole primero como tu Salvador por fe. Ahora Él vive en ti, su Espíritu vive en ti y puedes y quieres seguirle como su discípulo. Ahora volviendo a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, invito a todos. Jesucristo presentó una nueva manera de ver la grandeza del ser humano. La verdadera grandeza. Muy distinto a lo que el mundo cree y enseña y hace. Ahora, vamos a pensar en la verdadera grandeza de un discípulo de Jesucristo. La verdadera grandeza de un ser humano. Ahora, en el contexto, Marcos capítulo 10, vamos a ver en primer lugar en Marcos capítulo 10, de versículo 35 al 45, si quiere buscar en su Biblia. En primer lugar vemos en versículos 35 al 37, en primer lugar la ambición de dos de los 12 apóstoles, hablando de Jacobo y Juan, que eran hermanos. Vamos a ver su ambición, dice versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, después de su resurrección, cuando viene en su gloria para establecer su reino aquí en la tierra, pero concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tenían una gran ambición y leyendo Mateo 20, 21, su mamá estaba presente también rogando lo mismo. A menudo las ambiciones de los hijos están detrás de esto, es la ambición de los padres. Debemos tener mucho cuidado. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Porque ellos van a amar lo que amamos muy a menudo y van a aborrecer lo que aborrecemos, van a hacer lo que hacemos. Bueno, este es otro estudio, es otro punto. Pero ahora, después de exhibir esta ambición, Jacobo y Juan, dos de los discípulos, ahora en segundo lugar, vamos a ver el enojo de los otros 10 discípulos, que eran también apóstoles. Versículo 41. Pero cuando lo oyeron los 10, esa petición ambiciosa de Jacobo y Juan, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Oh, mire, la ambición probablemente estaba en ellos también. Y ahora envidiaron, resintieron a Jacobo y Juan por haberlo manifestado al Señor Jesucristo.
Bueno, la ambición de Jacobo y Juan, el enojo de los demás, los 10 otros apóstoles, pero en tercer lugar, vamos a ver el señorío de los gobernantes y los grandes en este mundo. El señorío que ejercen los gobernantes y los grandes de las naciones del mundo. En Marcos 10:42, más Jesús, llamándolos, les dijo a los 12, con su ambición, con su enojo, como niños: ¿sabéis, Jesús dijo, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, autoridad? Esto es normal, no es siempre correcto, y no estamos aprobando a ningún líder de las naciones. No, las maneras de ver las cosas de Jesucristo son muy diferentes que los hombres, los gobernantes en este mundo, los grandes. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué quiere de usted y yo en su reino? Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, mis discípulos, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Ay, caray. Entonces ahora, en cuarto lugar, estamos viendo el deber de los discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo, Jesús dijo, no será así entre vosotros. Entre mis discípulos, dijo Jesús, el más grande va a ser como un servidor a las órdenes de otros, satisfaciendo, supliendo las necesidades de otros, cumpliendo los deseos de otros, buscando el provecho y el bien de otros sin interés personal. Y agregó: y el que quiere ser el primero entre ustedes, mis discípulos, será siervo. Literalmente la palabra es esclavo, con ningún derecho de guiar en su propia vida y tomar decisiones, hacer su propia voluntad. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y dice: así son mis discípulos en este mundo. Son siervos, son servidores. Se ponen a la disposición y disposición de otros para servir, para el beneficio de otros. Y ahora entonces en Marcos 10, 35 al 45, habiendo visto la ambición de aún 2 de sus discípulos, Jacobo y Juan, habiendo el enojo de los demás apóstoles, los otros 10, habiendo visto el señorío de los gobernantes y grandes de este mundo, y habiendo visto el deber de los discípulos de Jesucristo de ser servidores, de ser siervos para el beneficio de otros, entonces en quinto lugar, en Marcos 10, 35 al 45, vemos el ejemplo, el supremo ejemplo del Señor Jesucristo. Marcos 10, 45, el pasaje termina: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, más allá, para dar su vida en rescate, para rescatar, pagando el precio de su propia sangre en la cruz para rescatar, es decir, librar, salvar al pecador de la condenación eterna y de una vida corrupta aquí en la tierra. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo en propiciación y en rescate por todos nuestros pecados, el sacrificio perfecto, único, suficiente de su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario. Jesús redefinió la grandeza en términos del reino de Dios,
no el mundo de los hombres. Y bendito sea Él. Se pudo poner a sí mismo como ejemplo de todos, primero sus apóstoles, pero nuestro ejemplo también si queremos ser en verdad sus discípulos. Jesús no buscaba aquí en la tierra ni el poder, ni la posición, ni el privilegio de ser servido. Pues todo esto y mucho más tenía en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Por qué buscar estas cosas cuando tenía en plenitud poder, posición, privilegio, además honra, gloria, adoración de todos los seres celestiales? Ya tenía todo esto en el cielo, pero dejó todo esto, amigos, para venir a la tierra, para tomar forma humana. Y en Filipenses 2, 3 al 8, para tomar forma de siervo. Siervo, esclavo, literalmente. ¿Para qué? ¿Para qué dejar todo allá? Para tener relativamente nada aquí en la tierra. ¿Por qué? Para servir con sus milagros de sanación, de liberación, de provisión, para enseñar del reino eterno de su Padre y de su Padre mismo, pero al final de todo, para dar su vida en rescate por ti y por mí, por todos tus pecados y por todos mis pecados. Mira su cabeza, mira su rostro, mira su espalda, mira su pecho, mira sus brazos, sus manos clavados, mira sus pies traspasados en la cruz y de cabeza a pies la sangre cubriendo todo su cuerpo en la cruz. Un rescate, un pago único y suficiente de Dios el Padre y de Jesús mismo el Hijo, ofreciéndose voluntariamente, libremente, una vez para siempre, en su amor eterno por tu alma y por mi alma. Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Dios nos amó y Cristo murió por nosotros. Entonces, bueno, ¿qué hago a la luz de este amor tan grande que le envió para primero ser mi Salvador? Porque recalco, amigo, amiga, nunca vas a poder ser su discípulo y seguidor hasta que primero recibas a Él como su Salvador y después seguirle como tu Señor. Tienes que tomar el primer paso de reconocer solo en Cristo y su muerte en la cruz hay salvación. Es el único pago que el Padre aceptó cuando Jesús ascendió y sentó a su diestra en el cielo. En el lugar santísimo, Cristo presentó su sangre a su Padre y su Padre estaba satisfecho. Una vez, para siempre, Cristo pagó por los pecados del mundo. Y ahora, creyendo por la gracia de Dios, Dios nos hace oír este mensaje, pero también por su gracia nos hace creer. Por su palabra nos da fe para decir, todo esto fue por mí. Ahora sí creo que Cristo, Dios me amó y envió a su Hijo, y que Cristo murió por mí y por todos mis pecados para ser mi Salvador. Ahora, amigo, no te tardes. Arrepiéntete del pecado que está llevándote hacia la miseria en esta vida y a la miseria eterna en el infierno, el castigo eterno después de esta vida. Arrepiéntete ahora mismo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Y ahora acude a Cristo. Está sentado a la diestra del Padre esperándote. Por fe, ve que ahí está. Y su amor ya pagó tu salvación.
Ya presentó su sangre a su Padre en el cielo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora pide de Jesús mismo. Pide a Dios el Padre en el nombre de Jesús perdón por todos tus pecados y la salvación de tu alma. Solo tan sencillo. Clama a Él creyendo que Él es tu único y suficiente Salvador, que Él pagó todo por ti en la cruz, que Él resucitó de entre los muertos y se sentó después a la diestra del Padre para que yo, creyendo y recibiendo, invocándole para recibirle, Él va a aplicar esa sangre que derramó en la cruz a mi corazón para quitar y lavar todos mis pecados. Y así, borrando todos mis pecados, Él mismo se sentará en el trono de mi corazón, entrará en mi corazón y tomará control de mi vida. Y ahora, por virtud del Espíritu Santo que Cristo da a todos los que le reciben, Él y su Padre, ahora vas a querer y vas a poder seguir la palabra de Dios como un verdadero discípulo o discípula de Jesucristo, cuya vida aquí será transformada siguiendo a Cristo ahora conforme a su palabra, por su gracia, por amor, su siervo, su sierva por amor, su discípulo, su discípula por amor. Ahora vas a querer y poder seguirle como su discípulo, recibiéndole primero como tu Salvador. Vas a poder seguirle como tu Señor, como su discípulo. Mi oración es que Dios les bendiga, les dé este regalo de la salvación y que pronto estén caminando con el Salvador como su discípulo, rumbo a una nueva vida aquí en la tierra y rumbo a la vida eterna después. Es su promesa. Que Dios les bendiga.